Mire, importante, es una noticia que ofrece en el día de hoy Mérido Torres. Mérido Torres es el director de la Unidad Técnica de Titulación y donde plantea que el gobierno gestiona la compra de terrenos en Gualey, en el ensanche Espaillat y en Luperón, pero también en los barrios 27 de febrero, 24 de febrero, en esa zona, porque tiene la intención de otorgar cerca de 400,000 títulos. Esos terrenos que están en esa zona de Gualey, en Sánchez Payat, Luperón, 24 de abril, 27 de febrero, son terrenos de títulos privados. Acuérdense que hay familias que tienen la propiedad de sectores como San Carlos, por mencionarle un nombre. Esos son de una familia completa, todos esos terrenos. Bueno, pues se plantea, de acuerdo a lo que dice Mérido Torres, en que se le comprarán a esas personas que tienen esos títulos de propiedad a los fines de donarlo a aquellas personas que están residiendo en Gualey, en el ensanche Espaillat y en Luperón, en el ensanche Luperón, en todas esas zonas. ¿Usted reside ahí? Bueno, pues muchos tienen hasta 20, 24, 25, 30 años. Sin embargo, no tienen título de propiedad, no pueden utilizar ni pueden hacer absolutamente nada porque esos terrenos pertenecen a otras personas, a familias que son propiedad de esto. Es importante la entrega de títulos de propiedad a aquellas personas que residen en esos lugares porque eso le da un plus a estas viviendas, porque a medida que va pasando de familias a familias, llega un momento que pudiera incluso ser sujeta a crédito, a hipoteca, puede vender, o sea, usted tiene un título de propiedad y yo creo que eso es una noticia importantísima en el caso de estos terrenos que se han comprado a esa familia que forme parte de terrenos del Estado y que luego se done a las personas que residen en esos lugares. Ya actualmente el gobierno a través de la unidad de técnica de titulación de terrenos del Estado ya ha hecho titulaciones en los Alcarrizos, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte, se trabaja en los Guarícanos, en La Victoria y en Santo Domingo Este, en el Almirante, los Mameyes, en Sánchez Isabelita, Maquiteria y una gran franja de Villa Duarte. Ojalá que eso continúe por otros sectores como Cristo Rey, La Ciénega, el Distrito Nacional y en Jaina, San Cristóbal, pero también en San Carlos y también en la zona colonial. Mira, hay familias enteras que tienen muchos terrenos y que necesitan que esas personas que residen ahí y que están en el limbo, porque tienen 40 años, pero no son propietarios de nada, entonces, pero no se mudan porque la mejora es de ellos. Entonces, es una forma de resolver esa parte con esa entrega de títulos. Miren, yo creo que no es el mejor momento para eso. El gobierno tendrá, el gobierno se puede quebrar. Ahí vamos, ahí va. Bueno, pero yo creo que no es el mejor momento por varios motivos. El primero y más importante es porque precisamente el escándalo que ha sacudido al país esta semana es un tema que tiene que ver con adquisición de terrenos y expropiaciones. Eso es lo que se encuentra aparentemente en el corazón del escándalo que involucra a Donald Guerrero y a otros exfuncionarios del PLD, así como un grupo importante de empresarios. Y cada vez que hablamos de comprar terrenos o de pagar expropiaciones, estamos hablando de intereses privados y de sumas millonarias en sentido general. Y evidentemente acabamos de descubrir que es un mecanismo que se presta para operaciones de corrupción importantes. Por lo tanto, diríamos que hasta por un tema de prudencia no sería el mejor de los momentos
para que el Estado se envuelva en operaciones que impliquen adquisiciones importantes de terrenos que se encuentran en manos privadas, incluso con la mejor de las intenciones, como sería facilitar la titulación, aunque aquí problemas de títulos hay tantos que yo estoy segura de que esa oficina puede tener mucho espacio para trabajar sin llegar a operaciones de adquisiciones privadas, que al final benefician a alguien. Pero hay otro tema importante que el gobierno tiene con relación a esto, y es que el gobierno tiene varios proyectos importantes en los cuales ha estado en proceso o de hacer expropiaciones o de hacer una serie de declaratorias de utilidad pública con el objetivo, pues, de permitir que las obras fluyan. Está el caso... mencionaste dos importantes, el metro. Está el caso del metro en los Alcarrizos y está el caso del muro en la zona fronteriza. En la zona fronteriza, que se supone que sea un tema que traiga mucho menos problemas porque se supone que sean terrenos que valgan mucho menos que lo que puede, por ejemplo, valer un terreno en Gualey, estamos hablando de que hay cientos de propiedades, tanto de casas como de propiedades y de terrenos que son productivos y que todavía el gobierno no ha logrado ponerse de acuerdo con esos propietarios. De hecho, esa situación ha detenido el avance de la construcción de la verja perimetral en varios puntos, muy particularmente en Dajabón, pero igualmente esa situación se va a presentar en Manzanillo, donde hay también cerca de unos 50 hogares que están en esa situación. Pero eso es en la frontera. Aquí mismo, en Santo Domingo, cuando usted pasa por la autopista Duarte, cerca de los Alcarrizos, todo el mundo puede ver cómo las columnas que van a sostener el elevado del metro se van viendo hacia ambos lados de una franja importante de locales y de propiedades privadas con las que el Estado todavía no ha logrado un acuerdo. De hecho, se lo comentábamos y le preguntábamos al ministro de la Presidencia, Joel Santos, sobre esa situación y decía que el gobierno tiene la mejor intención de continuar negociando con los propietarios para tratar de llegar a acuerdos que sean satisfactorios. Pero todo lo que implica compra de propiedades privadas, ya sea por construcción de obras o por cualquier otro tipo de situación, le genera muchas tensiones al Estado dominicano y le genera muchas erogaciones de dinero. Porque si estamos hablando de expropiar y no pagar, bueno, que es una práctica común pero altamente cuestionable en nuestro país, pero se supone que en buen derecho y en buenas intenciones ese tipo de transacciones deberían venir acompañadas de pagos justos que se sustenten en tasaciones de esos terrenos. Insisto, yo creo que el panorama para una operación como esta está un poco complicado en la actualidad y ojalá que se concentre en seguir titulando muchísimas áreas y muchísimos proyectos donde no se requiere algún tipo de transacción importante, ni siquiera erogaciones importantes de efectivo de parte del Estado para poder continuar con las titulaciones. En el caso de las obras, cuando se plantean las obras, por ejemplo, la OPRED, que está construyendo de ese metro desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, tiene que hacer ese trabajo de pago y de expropiaciones de esos terrenos que van por donde van a pasar eso. En el caso del muro, las empresas que tienen que ver con eso, o sea, esa unidad no tiene nada que ver con eso, como obra pública que está haciendo las carreteras, y las carreteras que se está haciendo para poder continuar, tienen que comprar los terrenos y desalojar a esas familias que están ahí en base a comprar esos terrenos para construir. Pero este es un programa de unidad de titulación muy diferente a eso. O sea, al final es el Estado, porque no vamos a entretenernos con que si es fulano ¿quién pone el dinero? El dinero lo pone el presupuesto. Pero no importa el Estado, es que hay empresas y hay unidades que se encargan de eso. O sea, hay terrenos. No, es que ustedes lo ven de una manera muy diferente y quizá yo esté equivocado. Pero ¿de dónde sale el dinero del metro? El que tiene unos terrenos que viviendo en Gualey, viviendo en La Luperón, en el barrio 27 de febrero, en el 24 de abril, o viviendo en Guachupita, o viviendo en La Sursa, en todos esos terrenos que no tienen título de propiedad, que tienen su mejora, que tienen 40 años ahí, lo que más le interesa es que le entreguen un título de propiedad. ¿Pero qué tiene más urgencia? El que van a desalojar... Para esa familia que le den un título. No. El que van a desalojar, como el caso de la gente de Dajabón, porque estamos hablando, son niveles de prioridad distintos. Estamos hablando de gente que le están construyendo al lado.
Pase por Los Alcarrizos para que usted vea. O sea, estamos hablando de establecimientos, negocios locales que están ahí abiertos operando, pero que justo al lado se le están construyendo la columna de donde va la línea del metro. O sea, el nivel de urgencia de esas operaciones, al menos que el gobierno estuviera en la disposición de parquear esos temas, que uno entiende que no es el caso, porque se supone que la prioridad es que esas obras avancen y el conflicto con los propietarios en esas obras debe ser una prioridad, y eso no porque lo digamos nosotros, sino porque esas son obras que el gobierno tiene el interés de que avancen pero rápido. Entonces, ahí lo que hay que el tema adicional que tiene comprar esos terrenos y desalojar y hacer por ahí la ruta. Pero mire lo fácil, no entrega títulos, lo fácil que decirlo, váyase a la práctica a hacerlo. Sí, pero no entrega títulos. Como diría la gente de Dajabón, ya esto no es de dictadura. Señores, pero es que es muy simple el asunto. Sí. Eso es dinero, todo eso es dinero. Pero Percio, no es lo mismo comprar terreno para desalojar personas que están en la ruta de una obra que un programa de titulación. Caminero, es que para tú hacer el metro, ese metro que está ahí, dice Laura al lado, que no es al lado, es que hay que quitar, por encima. Hay que quitar obstáculos para que el metro pase. Por ejemplo, una industria que está instalada ahí, tú le haces la columna al lado porque primero tiene que quitar la industria, pero hay que mover esa industria. Pero esa obra lleva no solo el metro, esa obra lleva una vía marginal de ambos lados, que también hay que desalojar zonas ahí para tú abrirle espacio a esa marginal que va a hacer fluir lo que es el transporte interno de esos barrios, los Alcarrizos y todo, para tú liberar las presiones de la autopista que tú vas hacia el Cibao, y ya bueno, todos ustedes pasan por ahí y saben lo que es esos entaponamientos. Entonces, todo eso es una inversión enorme que tiene que hacer el Estado. Eso no sale de los sale del presupuesto nacional. Pero es que son cosas diferentes, don Percio. Pero, es que yo estoy bloqueado con eso. Porque una cosa es que aquí estén estos lentes, o vamos a estas casas que están aquí, por donde va a cruzar la línea del metro, que yo le compre esos terrenos a esa persona que está ahí y lo desaloje de aquí. Y otra cosa es que estas personas estén viviendo 40 años aquí y que no tienen un título de propiedad y que yo le dé un título de propiedad. Es que usted esto es desalojo y esto es... Pero tú no puedes dar un título si tú no compras. Es que no es nada más el tipo de operación. Al final es el Estado comprando terrenos. El Estado comprando propiedades. Para diferentes fines, sí, son fines diferentes, pero la operación es la misma. El Estado comprando terrenos. Y tú das el título, porque tú no puedes dar títulos y no compras. Pero yo insisto, salvo que tú no vayas fuera de la conveniencia del tema o no, me parece poco prudente que justo en medio de la sacudida todavía, de estar descubriendo lo que ocurrió o lo que aparentemente ocurrió, porque todavía eso habrá que probarlo en la justicia, en el caso de Donald Guerrero y compartes, que precisamente tuvo que ver con temas de extradición, de expropiación, de compras de terrenos y de una situación altamente irregular que se dio con ese tipo de operaciones. Precisamente con esos temas habrá que tener prudencia en los próximos meses. Y precisamente habrá que buscar mecanismos para fortalecer los niveles de transparencia con los cuales se están haciendo esos procesos. Porque lo que nos demuestra lo que está saliendo a la luz pública en el caso de Donald Guerrero y compartes es que se presta para operaciones importantes de corrupción. Entonces, de alguna manera, no es solamente espantarnos y ponerlo la mano en la cabeza. De alguna manera tenemos que buscar los mecanismos que nos garanticen que ese tipo de operaciones no se presten a ese tipo de entramados. Y eso de alguna manera tenemos que lograr que se manifieste en mejores procesos, y eso hay que hacerlo para que se traduzca en legislaciones, en regulaciones que permitan poner controles donde evidentemente no ha habido ningún tipo de control. Eso es desde el punto de vista legal y ético. El otro punto, el importante, el de base, es donde Caminero quiere dar título, él dice que comprando. Es dinero, es la inversión. Sí, el gobierno no tiene que primero, en aquello hubo una asociación que le dicen asociación de marichores o de cohechos. Esto se está haciendo a la luz de todo el mundo y con transparencia. Ay, pero déjeme decirle que en aquel momento aquello seguro se veía de lo más bonito. No, porque se desconocía. Ay, no,
pero déjenme No. decirle Se cómo era en ese desconocía. momento. Déjenme Sí. decirle la narrativa que seguro usaron. Aquí tenemos archivados decenas de casos de expropiaciones que el Estado no ha pagado. Vamos a ayudar a esos pobres propietarios y a pagarles lo que el Estado le debe desde pero hace que décadas. resulta que Y voilà. estos muertos en vida en esos barrios, lo que buscan son 3 y 4 pesos o 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos para desayunarse, para comer y cenar. Y lo que son esos pobrecitos son empresarios o figuras millonarias que buscaban y se le debían 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, y esa gente ni siquiera sueñan, ni en sueño tienen esa cantidad Yo en la creo cabeza. que el gobierno se Eso buscaría, son cosas diferentes. el gobierno se buscaría un problema eso gratuito. es más un con anuncio de relación a ese boca tema. que de realidad. Bueno, Y miren, el gobierno tiene que concentrarse en cerrar temas. Claro. El tema de Dajabón es un tema importante que le ha tomado mucho tiempo al gobierno. Fíjense que el presidente ni siquiera habló del muro en su discurso del 16 de agosto. Y es precisamente por el nivel de dificultad que están teniendo para resolver esos temas. Entonces sí, propiedades chiquitas en un barrio, señores, pero estamos hablando de propiedades chiquitas en Dajabón, donde el valor es todavía muchísimo menor de lo que puede ser en señores, Santo Domingo. pero miren Y un hasta dato. eso da mucho trabajo. Miren este dato. Creo que fue el ministro de Obras Públicas que nos dijo sentado en esa silla. El gobierno tiene 600 obras abiertas. 600 obras. Y tú te preguntas, tú dices, parecería una cosa buena, ¿verdad? Pero yo te digo, todas esas obras abiertas, ¿cuáles son tus prioridades con 600? ¿Cuál es el nivel de inversión que tú estás haciendo en esas obras? Porque en Santiago, yo me imagino que en el ¿cómo le llaman? En el monorriel. Porque Santiago es una ciudad llena de gente y de espacio cogido y de industria y de cosas montadas. Yo me imagino que ahí van a tener que desalojar muchas áreas. Todas esas obras Pues implican. eso está ocupado. Sí. Tú quieres hacer, es más, tú buscas un espacio en la capital para hacer un parquecito público y tienes que comprar la tierra. Desalojar. Porque está lleno todo. Entonces, yo creo que eso, primero eso es un tema que habrá que ponerlo en el presupuesto. Porque tú crees que eso es 5 cheles. No, pero se supone que si hay una unidad de titulación. Pero una unidad de titulación es nada más para que haga el trabajo. Sí. Para que identifique, pero tú le tienes que dar el dinero. Es Miren, como si tú le señores. dices al muchacho, mira, ve allí a la cosa. Él va a decir, Camilo, pero déme para la gasolina. Aquí Él hay tiene que trabajo. meterte yo no tengo. Ay, entonces, ¿cómo usted cree que yo voy ahí? Aquí hay trabajo de más para titular de una esquina a otra del país sin problemas, sin que el Estado tenga todavía que estar adquiriendo Eso es terreno. anuncio más que... Miren, jóvenes, es importante mencionar una medida importante. El Banco Central en el día de ayer nuevamente aumentó la tasa de política monetaria. En esta ocasión, 25 puntos básicos, llevándola de 7,75 a un 8% anual. Este aumento, que no es el más alto que se ha hecho, sin embargo, cuando vemos el histórico de lo que ha ocurrido con la tasa de política monetaria, estamos hablando de que en noviembre del 2021 esa tasa se encontraba en un 3% y al día de hoy con este nuevo aumento estamos hablando de 8%. Estamos hablando de 5 puntos porcentuales completos. Habría que decir que casi se ha triplicado. Así es, lo cual evidentemente es una respuesta a los temas de inflación y una forma del Banco Central de tratar de desacelerar la inflación, una medida que se ha tomado en la mayor parte de los países, pero no se puede dejar de lado el hecho de que donde esto pesa de forma más específica es en los hogares de clase media, que son los que cargan con préstamos, en muchísimos casos préstamos hipotecarios a largo plazo, y que cuando se habla de variar medio punto, 1 punto, 2 puntos porcentuales, estamos hablando de diferencias importantísimas a nivel de las cuotas que mensualmente pagan por esos préstamos. El hecho de que estemos hablando de 5 puntos porcentuales en menos de un año significa que hay muchas de esas cuotas a nivel de préstamos hipotecarios
que sencillamente van a elevarse de forma repentina y en muchos casos sencillamente de una manera que posiblemente muchos hogares no puedan aguantar en sus economías domésticas el peso de esas cuotas. Con una tasa así, la tasa bancaria hay que pensarla en 2 dígitos. En 2 dígitos, sí. No hay posibilidad de tasa de interés de 9, de 10 muy lejos, porque si tú la pones a 10, nada más lo que pasa es que puntos. El que tiene un préstamo y le suben desde, tú, un 8 o un 9 y pico y se la disparan a un 11, a un 12, a un 13, y cuidado, estamos hablando de decenas de miles de pesos de diferencia. Pero el asunto es que si tú compraste en un momento en que la tasa estaba muy baja, tú estabas pagando. A ti no te la van a subir en función de esa tasa que tú compraste, te la van a subir a partir pero de precisamente. de y la cuota te la van a reestructurar en base al aumento actual que tiene esa tasa de política monetaria. Un 5, 7, ya tú vas a pagar 2 veces, casi 3. Pero mire el problema, porque esa misma clase media es la que menos se beneficia de forma directa de muchos de los planes sociales que se implementan en apoyo a la situación de inflación que hay en sentido general, y carga con los aumentos de todo que estamos teniendo, incluyendo aumentos de energía, aumentos de la canasta básica familiar, aumentos de los materiales escolares, aumentos de las tarifas de las escuelas. Pero cuando estamos hablando de cambios en las cuotas de préstamos hipotecarios, a propósito de su preocupación, eso significa gente que tiene años pagando un préstamo y que por esos aumentos se corre el riesgo de en muchos casos sencillamente perder su propiedad. Déjeme decirle una cosa a propósito de este tema y del que estábamos hablando, que Caminero anunció ahorita de la propiedad. Miren, señores, el país tiene un montón de gente en condiciones bajas, clase media, medio baja, medio alta, que son ocupantes de terreno. Gente que se metió en terreno ajeno, o bien porque eran de particulares, o bien porque eran del Estado. Y muchas partes del terreno, por ejemplo, muchos terrenos del CEA han sido urbanizados, están llenos de barrios. Ahora, el gobierno, por el anuncio que hace Torres, bueno, vamos a comprar y vamos a regalar títulos. Señores, pero ¿y qué es esto? Esto es una cosa de DAO, de cosas. El Estado, y si quisiera ayudar a esa gente, es sentarse con esos propietarios, buscar fuentes de financiamiento para que esa gente pague esa vivienda. Porque esa gente construyó una vivienda en un terreno ajeno. Ahora se lo vamos a dar. Vamos a incentivar el asunto. No, yo creo que tú coges un pool de banco, lo afina eso, discute con ellos, porque además el que está ocupado necesita una salida también. Entonces, no es como usted me quiera vender el terreno, es sentarse a buscar salida negociada, clara, para que la gente pague su propiedad, porque construyó una propiedad. ¿Cómo es que usted construye una propiedad en mi terreno y luego usted dice que usted no tiene con qué pagar el terreno? Eso nada más ocurre aquí, en esas mentalidades de empobrecida que tenemos, en la que el Estado es como dar todo, dar todo. Entonces, no es verdad. Primero, el Estado no tiene capacidad para responder económicamente a esa realidad. Y creo que puede estar más sujeto a situaciones escandalosas y de corrupción que a buscar soluciones verdaderas para ayudar a la gente. Correcto. Pero, don Percio, no estamos hablando de naco, ni estamos hablando de Bellavista, ni de Piantini. Pero, Caminero, estamos hablando de casitas, Caminero, de casitas en terrenos en Gualey, que viven en toda esa franja del río Osama, y que son gente que apenas pueden comer una vez al día. Pero los dueños de esos terrenos sí viven en Piantini, en Naco y en Bellavista. Y a donde el Estado va a soltar dinero es en Piantini, en Naco y en Bellavista. Pero es en función de donde viven en Gualey, pero déjame corregirte eso, porque eso es una visión equivocada. Mira, el proyecto que en este país se ha hecho con más evaluaciones y estudios fue el que hizo el gobierno de Danilo Medina ahí en, ¿cómo se llama? La Barquita. En La Barquita. Ese proyecto fue un proyecto de un levantamiento económico. Ahí hubo que llevar psicólogos. Ahí se hizo de todo para poder mudar a esa gente de ahí a ahí.
Cuando tú donde ibas, se construyó edificios no, de bueno, aquel se lado, construyó de la el bar- edificio, en la pero donde la Barquita. gente vivía Sí. en la Barquita. Que tú tenías que entrar así, era para poder Exactamente. soportar. Bueno, eso ahí se hizo un levantamiento económico de todas las familias. Y habían familias con niveles de ingresos y familias en la pobreza absoluta. Extrema. Señoras que no tenían más que la vida, no tenían sustento. Ahí habían ingresos declarados por la familia de 60, 70 mil, 80 mil pesos. Había en esa casa. ¿Qué hizo el gobierno de Nuedia? Construyó los edificios y lo dio a las familias, los regaló a la familia. Luego le pusieron, creo que 1.500 pesos de mantenimiento a la familia. Y tampoco la gente quería Es lo pagar que hizo los Balaguer los en 1.500 esos mismos pesos. terrenos, Entonces, en esa misma zona, con las caoas. Esas son políticas. Es decir, hicimos la barquita, pero ¿cuántas barquitas podemos hacer? ¿Cuántas? Podemos hacer una, pero ¿cuántas podemos hacer? En cambio, no buscamos una solución para que la gente aprenda a salir a camino. Tenemos que ayudar a la gente a salir a camino. El Estado no tiene capacidad de responder a todas las precariedades. Pero ojalá que el Estado pueda darle el título de propiedad a aquellas personas que están anhelando tener sus propios terrenos. Pero es que y no puede dar, pueden si no comprarlo, que no pueden, y que muchas familias que en la época de Trujillo se apropiaron de todos esos terrenos y que ahora hay que comprárselo a como ellos digan. No, es a Pero lo eso, justo. eso es lo que están Sí. proponiendo. Bueno, hay que, esa unidad de titulación, y es una preocupación del presidente Luis Abinader, incluso fuera del Estado, porque en el 2013 y 2014 recorrió muchísimas provincias ayudando a ciudadanos a tener sus títulos de propiedad con sus propios recursos. Pero vamos a ver qué va a pasar con esa política. En cuanto al aumento de 3.5, aunque dice que 4.50, pues de 3.50 se inició ese proceso hasta llevarlo de 3 a llevarlo hasta 8.50, lo que hace es desacelerar también la economía, aunque dice que va a crecer este año 5.5, pero también con esto ayuda a fortalecer el peso dominicano porque recogen todos los pesos, no se pueden comprar los dólares con 14.000 millones de pesos en reserva, entonces se mantiene la tasa de cambio en reducción, pero esto afecta el turismo, afecta también otros renglones de la vida nacional. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve.